Mi nombre es Danielle Moore. Tengo 36 años y soy abogada comercial en Nueva York, responsable de contratos nacionales que suman cientos de millones de dólares. Pero si le preguntas a mis padres, seguiré siendo simplemente la hija terca que siempre hace las cosas a su manera. Antes de empezar a contar mi historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para que pueda llegar al máximo número de personas y puedan escuchar mis vivencias. Ahora sí, sigamos. Nací en una familia de clase alta en el Upper East Side de Manhattan. Mi padre, Franklin Moore, es el fundador de Moore y Kingsley Realty, un imperio inmobiliario que se extiende por toda la costa este. Mi madre, Linda, es ese tipo de mujer que jamás aparece sin un collar de perlas, se mueve como una actriz de teatro, y sabe exactamente cómo hacer que cada evento social resuene en los círculos de élite. Vivíamos en una casa adosada de 3 pisos, con paredes revestidas de nogal y candelabros de cristal. Incluso apareció en una revista de diseño cuando yo tenía 8 años. Mis padres tuvieron 2 hijos, mi hermano Brandon, 4 años mayor, y yo. Desde pequeña, todos decían que yo era la más inteligente. Aprendí a leer a los 3 años, quedé en segundo lugar en una competencia de matemáticas a nivel ciudad a los 7, y fui la mejor de mi clase durante toda la primaria. Pero nunca fue suficiente. Danielle, endereza la espalda. Nadie respeta a una chica encorvada en un cóctel, me susurraba mi madre entre dientes apretados durante las galas benéficas, siempre con una sonrisa impecable para los donantes. Brandon, en cambio, solo necesitaba hacer un chiste mediocre para que todos en la mesa estallaran en carcajadas. Es demasiado seria, dijo una vez mi padre, hojeando sin interés mi boletín lleno de 10 para preguntarle a Brandon cómo había salido su partido de básquet. He perdido la cuenta de cuántas veces me compararon. Cada vez que lograba algo, la reacción de mis padres era la misma. Bien, pero, ¿y Brandon? Cuando gané el primer lugar en un concurso estatal de redacción a los 12 años, un periódico local pidió entrevistarme. Mi madre reservó citas para peinarse toda la familia. Van a tomar una foto familiar. Debemos proyectar una imagen unificada, dijo mientras me cepillaba el cabello tan fuerte que casi lloro. Recuerdo perfectamente el día en que vino el periodista. En la foto, Brandon aparecía en el centro, con su brazo sobre mi hombro como si él fuera la ganadora. Yo quedé a un lado, con un vestido de encaje que eligió mi madre, sonriendo incómoda y apenas visible en el encuadre. El artículo quedó genial, cariño, dijo mi padre esa noche. Brandon se veía tan impecable. Cuando empecé a pensar en la universidad, soñaba con estudiar Derecho en Stanford, a casi 3,000 kilómetros de Nueva York. Colia está cerca y tiene tradición, dijo mi padre con frialdad. Brandon también fue ahí. Deberías considerarlo seriamente. Aún recuerdo el día en que Stanford me envió la carta de aceptación con una beca parcial. Corrí a contarles, con la esperanza de ver, por fin, una sonrisa genuina. Mi madre la miró de reojo y asintió. Cubriremos el resto. Y me quedé esperando el final de la frase, como quien espera que explote una granada. Pero con la condición de que vuelvas y trabajes en Moore y Kingsley después de graduarte. Cuando dije que no, la casa se volvió un congelador. A partir de ese momento, todo lo que hacía fue tachado de ir en contra de los valores familiares. Durante toda mi infancia y juventud, no recuerdo ni un solo momento en que mis padres me hayan elogiado sinceramente. Brandon, en cambio, siempre fue el orgullo, el heredero natural. Yo era la hija menor, destinada a rellenar la foto familiar, siempre y cuando me colocara en el lugar correcto y sonriera. Lo que nunca imaginaron fue que, durante todos esos años de ser ignorada, aprendí a valerme por mí misma. No necesitaba que mis padres me allanaran el camino. No necesitaba que Brandon se hiciera a un lado. Y desde luego, no necesitaba halagos vacíos de gente que solo me veía como la hija de los Moore. Antes pensaba que debía esforzarme más para que me amaran. Pero ahora sé que la validación no se suplica. Viene de quienes realmente te ven. Y mis padres nunca lo hicieron. Para ellos, yo era parte del decorado, una figura que servía para mantener intacta la imagen perfecta que tanto ansiaban mostrar. Me fui de Nueva York una calurosa mañana de agosto,
con una maleta en la mano y una oferta de trabajo de Rosenfeld y Lang en Austin, Texas, guardada en mi bolso. No era California, como había soñado, pero estaba lo suficientemente lejos como para respirar, y lo bastante cerca como para que no dijeran que estaba huyendo. Cuando les conté mi decisión durante una cena familiar de fin de semana, nadie dijo una palabra durante 30 segundos. Entonces mi padre dejó el cuchillo y golpeó ligeramente el plato. ¿Vas a rechazar Columbia? Su tono bajó como si acabara de renunciar a mi nacionalidad. Voy a rechazar la facultad de Derecho para no terminar trabajando en la inmobiliaria familiar, respondí, tratando de mantener la voz firme. Mi madre sonrió, esa sonrisa perfectamente ensayada tras décadas de rechazos diplomáticos en test de la tarde. Daniele, ¿quién renuncia a algo que ya está encaminado? Todo lo que ya está encaminado, repetí, nunca fue para mí. Era la vida que ellos querían que viviera, no la que yo elegí. Brandon tomaba vino tinto, alzó una ceja y se mantuvo en silencio. Como siempre. Nunca intervenía, especialmente si eso podía afectar su lugar con papá. ¿De verdad crees que la gente en Austin te va a valorar más que aquí? Preguntó mi padre de repente, en voz baja pero con filo. ¿O solo quieres empezar desde cero, como si el apellido Moore no significara nada? No respondí. Había pasado meses reflexionando sobre esa pregunta. Y ya sabía que el nombre Moore solo tenía valor si seguía su guión. De lo contrario, era un peso. Ese vuelo a Texas fue la primera vez que la libertad se sintió real. No era un sueño adolescente ni una frase de un libro. Era un lugar concreto donde podía reconstruirme desde cero. Sin expectativas. Sin miradas que analizaran cada palabra que decía. La oficina de Rosenfeld y Lang estaba en una torre de cristal frente al río Colorado. Recuerdo que al subir al ascensor en mi primer día, vi mi nombre impreso en la credencial de empleada. Daniele Moore, asociada junior. No la hija de Franklin, ni la sombra de Brandon. Solo yo, y mis capacidades. Trabajé sin descanso. En los primeros 6 meses, llevé 3 casos importantes y un socio me invitó personalmente a unirme al equipo de contratos corporativos. Nadie se preocupaba por la marca de mi ropa o cuántas acciones tenía mi familia. Solo les importaba si podía dar resultados. Alquilé un pequeño departamento en South Congress, con vista a las vías del tren y una hilera de viejos robles. Por primera vez en mi vida, compré muebles sin pedir la opinión de mi madre. Elegí cortinas verde bosque, aunque sabía que para ella eran opresivas y carentes de refinamiento. Llamaba a casa una vez al mes, principalmente para escuchar las novedades sobre Brandon cerrando otro acuerdo hotelero en Menlo, papá evaluando una expansión en Scottsdale. En cuanto a mí, era la chica de Texas, mencionada como si fuera un proyecto olvidado, en pausa. Cuando me ascendieron a asociada apenas un año después de haber entrado en la firma, algo muy poco común, dejé de darles actualizaciones. La última vez que llamé para compartir una buena noticia, mi madre respondió. A Brandon lo acaban de invitar a una cumbre de inversión gubernamental. Es maravilloso que los dos estén tan ocupados. Ese maravilloso cayó como una palmada hueca en la espalda. Aprendí a amar la vida que había elegido. Los fines de semana caminaba por Zilker Park, comía tacos en el mercado de agricultores, y poco a poco construí amistades con personas que no sabían ni les importaba cuál era mi apellido, mientras fuera amable con ellos. Nunca me preguntaron si pensaba volver. Para ellos, Austin era un desvío, un gesto de rebeldía juvenil. Y yo los dejé pensar eso. Hasta que un día, Brandon llamó. Papá quiere que firmes unos documentos, dijo, con tono plano. Solo es papeleo para un nuevo préstamo inmobiliario. Tener tu nombre ahí haría que el banco se sienta más cómodo. Guardé silencio. Después de todos esos años de distancia fría, solo se acordaban de mí cuando necesitaban una firma. Creo que debería revisar bien el acuerdo antes de decir que sí, respondí con voz helada. Por supuesto, dijo Brandon, pero capté la vacilación en su tono. Colgué, dejé el teléfono a un lado y miré por la ventana como el sol se derramaba sobre el río. En ese momento supe que algo más grande se avecinaba. Algo que me obligaría a enfrentar no solo a ellos, sino también cada herida que había intentado dejar atrás.
Conocí a Julian en un taller educativo comunitario organizado por mi firma en el este de Austin. Fue el último en entrar, la camisa algo arrugada, los brazos llenos de papeles. Nada en él gritaba extraordinario. Pero cuando empezó a hablar sobre un programa de orientación vocacional para estudiantes de secundaria, su voz era firme, sincera, y toda la sala guardó silencio. Julian enseñaba literatura en una escuela pública y los fines de semana, era entrenador voluntario de básquet. No tenía un MBA, ni un portafolio de inversiones, ni familiares en la lista de Forbes. Pero en nuestra primera cita, en un modesto local de barbacoa junto al lago, me reí más de lo que me había reído en los últimos 3 meses. No nos enamoramos como en las películas. Sin rayos, sin música épica. Todo llegó poco a poco, pero llegó con certeza. A los 6 meses, Julian ya conocía mi rutina del café por la mañana y yo sabía que escuchaba a Coultran cada vez que se sentía estresado. Jamás me preguntó a qué se dedicaba mi padre ni fingió estar impresionado porque estudié en Stanford. Con Julian, lo único que importaba era si yo era feliz. Una pregunta que nadie en mi familia me había hecho nunca de verdad. El otoño pasado, Brandon me invitó a Nueva York para celebrar el cumpleaños número 70 de nuestro padre. Vendrá casi toda la familia. Algunos funcionarios, socios. Mamá y papá quieren que vengas. Y que traigas a alguien si quieres, dijo por teléfono. Dudé. Pero Julian simplemente dijo. Si soy parte de tu vida, entonces debo conocer de dónde vienes. Volamos a Nueva York con un viento cortante de invierno. Llevaba un vestido negro sencillo. Julian pidió prestado un traje azul marino a un compañero de trabajo. Definitivamente no es hecho a medida, bromeó mientras se lo probaba. Le apreté la mano en el coche, con el corazón encogido al ver la mansión Moore, la misma que una vez fue como un muro entre lo que era y lo que quería ser. La fiesta fue en el salón de la segunda planta, con un cuarteto de cuerdas interpretando una de las piezas clásicas favoritas de mi madre. El aire olía a vino tinto, carnes ahumadas y perfume francés, como si el tiempo no hubiera pasado dentro de esas paredes. Mi madre me vio primero. Daniele, qué bueno que viniste, dijo, dándome un abrazo apenas perceptible en el hombro antes de girarse hacia Julian. Y tú debes ser Julian Parker. Un placer conocerla, dijo él, ofreciendo la mano. Educado, pero firme. Ella parpadeó. Solo una vez, pero lo suficiente para que notara cómo sus ojos escaneaban su reloj sencillo y sus zapatos sin lustrar. ¿Profesor? Preguntó con tono ligero, la nariz apenas levantada. Mi hija tiene un gusto tan ecléctico. Apreté la mano de Julian. Él sonrió de todos modos y asintió. Enseño literatura y debate en una escuela secundaria local. Exige más de lo que la mayoría espera. Estoy seguro que sí, intervino mi padre, con un whisky en la mano. La educación es la base, ¿no? Aunque el sueldo no sea precisamente impactante. Me quedé helada. Papá. Julian puso su mano sobre mi hombro y susurró. Está bien. Pero sabía que no lo estaba. Durante toda la noche, mis padres no le hicieron una sola pregunta significativa. En cambio, se dedicaron a presumir los nuevos proyectos de Brandon, fotos de un viaje a esquiar en Aspen y los nombres de invitados influyentes presentes en la sala. Cuando nos levantamos para ir por el postre, mi madre se inclinó y susurró. Daniele, espero que recuerdes que esto es un evento familiar, no una reunión del consejo escolar. Me quedé paralizada. Sus palabras dolieron más que cualquier grito. Unos minutos después, Julian y yo salimos en silencio de la fiesta. En el taxi de regreso al hotel, no dijimos una palabra. No fue hasta que ya estábamos en pijama, sentados junto a la ventana y viendo las luces de la ciudad, que por fin hablé. Nunca me ven realmente. Solo la versión que quieren que sea. Julian se recostó contra la pared junto a mí. Entonces déjalos ciegos. Tú no vives esta vida para actuar para ellos. Reí, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No te avergüenza cómo te trataron? Él negó con la cabeza. No. Solo me entristece que no se den cuenta de lo increíble que eres. Le tomé la mano. Afuera, la ciudad brillaba.
Y en ese momento supe que había perdido otro pedazo de conexión con mi familia. Y también supe que no me arrepentía. Porque esta vez, me elegí a mí misma, y al hombre que realmente me ve. No al apellido Moore. 2 meses después de esa fiesta que me dejó con un sabor amargo, prácticamente había cortado toda comunicación con mi familia. No por enojo, sino por agotamiento. Estaba cansada de ser juzgada, comparada y descartada solo por no seguir el guión que ellos habían escrito para mí. Pero nada me preparó para la traición helada que me esperaba esa primavera. Esa noche, estaba en la oficina finalizando el borrador de un acuerdo de fusión valuado en más de $300 millones. Julian me llevó una caja con almuerzo tardío, como solía hacerlo, y se sentó frente a mí a leer mientras yo corregía documentos. Julian siempre tenía esa forma de estar presente en silencio, pero con la fuerza suficiente para hacerme sentir a salvo. Mientras esperaba que se exportara un archivo, abrí Instagram solo para distraerme un poco. Y en ese momento, todo pareció congelarse. Laura, del lado de mi madre, acababa de subir una serie de fotos al aire libre con el título Fin de semana familiar Moore y la ubicación marcada en la villa junto al lago, en Montauk. Toqué su historia. Una de las imágenes mostraba a casi toda la familia. Mis padres, Brandon con su esposa, mis tíos, incluso ese primo de San Diego que no veía desde hacía más de 10 años. Debajo, el pie de foto decía: la cumbre familiar de verano se acerca. Solo un pequeño ensayo logístico. Me quedé mirando la pantalla una y otra vez. Nadie me había dicho nada. Ni un mensaje. Ni un correo. Ni siquiera una indirecta. Julian, que seguía sentado frente a mí, notó el cambio en mi rostro. ¿Qué pasó?, preguntó. Le pasé el teléfono. Revisó algunas fotos en silencio, luego dejó el celular a un lado. ¿No te mencionaron nada de esto?, negué con la cabeza, sintiendo la amargura subir por mi garganta. Soy la única que no fue invitada. 2 días después, Brandon llamó. No respondí. Pero esa noche, mientras ordenaba archivos en casa, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era mi padre. Respondí con voz plana. ¿Qué pasa, papá? Daniele, dijo. Supongo que ya viste las fotos en línea. Por supuesto que las vi, contesté, mirando fijamente la pared. Y por supuesto que no recibí una invitación. Suspiró. Ese tipo de suspiro que uno da cuando ya tiene preparada una excusa. Es una ocasión importante. La familia está en negociaciones con unos inversionistas coreanos interesados en expandirse al sector de viviendas de lujo. Y necesito que todo esté pulido. ¿Pulido?, repetí, incrédula. ¿Sabes a lo que me refiero? Tú, Julian, sus profesiones, sus valores, no encajan del todo con la imagen que Moore intenta proyectar. Hice una pausa. Luego solté una risa seca, extraña incluso para mí. Entonces ya no formo parte de la imagen Moore. No seas tan sensible, Daniele, dijo. Su tono ya dejaba entrever impaciencia. Esto es un tema de negocios. Necesito que todo se alinee con nuestros estándares. ¿Estándares?, repetí, cada palabra rasgando mi garganta. Blanco, rico, políticamente correcto y, por supuesto, ni un solo profesor de escuela pública en la foto familiar. Se hizo un silencio. Entonces la voz de mi padre volvió, esta vez más fría. Si no puedes alinearte con la dirección de la familia, lo mejor es mantener cierta distancia. Al menos en eventos públicos. Colgué sin decir una sola palabra más. Una sola idea retumbaba en mi cabeza. Han decidido sacarme del juego. Esa noche no dormí. Julian preparó sopa. No la probé. No me hizo preguntas. Solo me pasó una taza de té caliente y se sentó a mi lado, como siempre. Alrededor de la medianoche, abrí mi laptop, inicié sesión en mi correo personal y busqué el contrato del préstamo que Brandon me había pedido confirmar el año anterior. Aquel que había dejado en pausa por lealtad familiar. Nunca lo había leído a fondo. Pero esta vez revisé cada página. Cada cláusula. Y cuando llegué a la sección del aval financiero, con mi firma al final,
Un escalofrío me recorrió desde la base de la columna hasta la nuca. Todo tenía sentido. No me necesitaban en la foto familiar. Me necesitaban en el papeleo del préstamo. Y ahora que tenían mi firma, ya no necesitaban que apareciera. El mensaje llegó a las 6:40 de la mañana, justo mientras ajustaba las diapositivas finales para una presentación en la sede de Morganfield Group, el cliente más importante de mi carrera hasta ese momento. Era el cierre de una fusión de 1.7 mil millones de dólares que había perseguido durante casi 8 meses. Cada cifra encajaba. Cada cláusula había sido aprobada. Estaba a punto de convertirme en socia senior, al menos 2 años antes de lo habitual. El celular se encendió. Remitente. Papá. El mensaje consistía en una sola línea. Será mejor que no vengas a Montauk. Tu madre y yo hemos decidido cortar la relación. Sin saludo. Sin explicación. Ni siquiera una pausa para dudarlo. Me quedé congelada en la sala de conferencias vacía. El zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. Las luces del techo se reflejaban en el suelo de madera pulida, como un eco del frío contenido en esas palabras. Miré la pantalla. Después de unos segundos, escribí solo 2 palabras. Tú también. Sin punto. Sin signos de exclamación. Solo 2 palabras tan secas como cada conversación que habíamos tenido en la vida. A las 8 de la mañana, entré a la sala de juntas principal. Sonreí lo justo. Hablé con claridad. Y presenté como si mi corazón no acabara de romperse. Julian no llamó ni envió mensajes. Sabía que estaba esperando a que yo estuviera lista para tocar la herida. Esa mañana me moví como una carcasa programada. Firmé 3 contratos, asentí frente al presidente de Morganfield y acepté las felicitaciones del consejo directivo. Por dentro, estaba vacía. No porque estuviera en shock, sino porque me di cuenta de que ya no sentía nada. Me había acostumbrado a ser excluida. Pero esta vez no se escondieron tras excusas educadas. Esta vez no disimularon. Esta vez me habían borrado de la familia. Al mediodía regresé a la oficina. Desde la ventana del piso 22, Austin zumbaba allá abajo, vibrante, ajena al hecho de que una mujer acababa de ser desheredada por sus propios padres, por mensaje de texto. Abrí el cajón del escritorio y saqué un archivo viejo. Préstamo Morren Kingsley Danielle Moore. Había accedido a firmarlo 3 años atrás, cuando Brandon me aseguró que la empresa solo necesitaba una firma sólida para conseguir financiamiento para su expansión comercial en Houston. No hice demasiadas preguntas porque, en aquel entonces, todavía creía que la sangre no se mide con puntuaciones de crédito. Llamé a Hannah, mi abogada personal. Quiero retirar mi nombre como aval de ese préstamo, de inmediato, le dije. Hannah hizo una pausa. ¿Estás segura? El impacto financiero para Moore y Kingsley podría ser considerable. Mi familia me cortó oficialmente esta mañana, dije con firmeza. No veo razón alguna para seguir atada a ellos financieramente. Esa misma tarde firmé la solicitud para revocar mi garantía personal. Yo misma la envié al banco, junto con una carta oficial que Hannah había preparado. Todo salió antes de las 4 de la tarde. A las 6:30, mi teléfono no paraba de sonar. Primero, Brandon. No contesté. Después, un número desconocido, seguramente la secretaria de mi padre. Luego, mi madre. Después, el asistente financiero de Moore y Kingsley. Para cuando me senté a cenar con Julian en el balcón, el teléfono mostraba más de 30 llamadas perdidas. Julian me miró en silencio y me ofreció otra copa de vino. No voy a revisar los mensajes, pero si necesitas que haga algo, solo dímelo. Le sonreí, con una ligereza que parecía flotar en el aire. No necesito nada. Estoy haciendo lo correcto. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. Sin sobresaltos, sin lágrimas, sin esperar que alguien llamara para disculparse, porque ya sabía que no lo harían. Y lo más importante, ya no lo necesitaba. A la mañana siguiente llegué puntual a la oficina de Hannah, con una copia del contrato original del préstamo y una carpeta gruesa que había preparado cuidadosamente la noche anterior.
Entrar en ese bufete de abogados se sentía distinto a todas las veces anteriores en las que había representado a un cliente. Esta vez, era yo quien figuraba detrás de la firma que debía ser eliminada. No porque hubiese perdido un caso, sino porque me negaba a seguir siendo utilizada. Hannah ya me esperaba. Me acercó una silla, colocó una taza de té caliente sobre la mesa y abrió su laptop. Vamos a comenzar enviando una notificación oficial al Banco Garante, Texas National Trust, dijo. Según el contrato, tu retiro activa una cláusula que obliga a la empresa de tu padre a presentar un activo de reemplazo en un plazo de 30 días. ¿Y si no pueden? Pregunté. Hannah levantó la vista y me miró directo a los ojos. El préstamo de $1.5 millones podría ser exigido en su totalidad de forma anticipada. Se anularía la tasa de interés preferencial. Tendrían que refinanciar bajo condiciones mucho más duras, o vender activos. Asentí con la cabeza. Perfecto. Mándalo. Hannah exhaló con una pequeña pausa. Sabes que esto va a provocar una reacción fuerte. Eso espero, respondí. Que vean que ya no soy la que se queda callada y asiente. 2 horas más tarde, recibí un correo del banco confirmando que la solicitud había sido recibida y estaba en proceso. En menos de 24 horas, Morren y Kingsley recibiría oficialmente una notificación exigiéndoles un nuevo aval, o el pago inmediato del préstamo. Salí de la oficina de Hannah sintiendo que, por fin, se me había quitado un peso del pecho tras 3 largos años. Una libertad extraña, nada ostentosa, pero tan real que tuve que detenerme a mitad de la calle, levantar la cabeza y sonreírle al cielo. A las 4 de la tarde de ese mismo día, sonó mi teléfono. Esta vez, contesté. La voz de Brandon llegó tensa, aunque intentaba sonar sereno. Daniele, ¿qué está pasando? Acabas de retirar tu garantía del préstamo de Houston. Sí, respondí, sin añadir nada más. ¿Sabes lo que significa eso? Gruñó entre dientes. El banco nos exige presentar una nueva garantía en menos de 30 días, y ahora mismo todos los activos están comprometidos con el proyecto de Florida. Lo sé, respondí. No hace falta que me repitas los términos del acuerdo que firmé y que he leído con más atención que tú. Hubo una larga pausa. Papá está furioso, dijo Brandon. Dijo que si no resolvemos esto antes de que termine la semana, tendremos que cancelar contratos con 3 inversionistas estratégicos. Cerré los ojos y solté el aire lentamente. Si quiere hablar conmigo, que me llame directamente. No necesita usar intermediarios. No pensé que realmente fueras a hacerlo, murmuró Brandon, como si yo fuera una niña que había hecho una rabieta. Sonreí por primera vez en días. Ese fue su primer error, dije. Y también será el último. Esa noche recibí 5 llamadas más de números desconocidos, un correo del departamento legal de Moore y Kingsley y un mensaje corto de mi madre. Tu padre está muy decepcionado. ¿Aún puedes arreglar esto? No respondí. Estaba en casa de Julian, sentada en la cocina, observándolo mientras sazonaba una olla de sopa de calabaza. No me preguntó qué había pasado. Simplemente me sirvió una copa de vino blanco y me colocó suavemente la mano sobre el hombro. Hoy diste un paso muy grande, dijo en voz baja. Lo miré, al único hombre que jamás necesitó que demostrara nada para merecer amor. Tomé un sorbo de vino. El calor bajó por mi garganta y se extendió hasta el alma. 3 días después de haber retirado mi garantía del préstamo de Houston, Brandon voló directamente a Austin. Sin previo aviso. Sin una llamada. Se presentó en mi oficina un lunes, cerca del mediodía, acompañado de un hombre de unos 50 años, rostro serio y portafolio de cuero en mano. Mi asistente, Kelsey, golpeó mi puerta con urgencia y susurró. Daniele, tu hermano está en la recepción. Dice que es urgente, y privado. Dudé unos segundos, luego asentí. Llévalos a la sala de conferencias del 8º piso. Bajo en 10 minutos. Cuando entré en la sala, Brandon se puso de pie de inmediato. Su traje gris aún llevaba las marcas del vuelo. El hombre que lo acompañaba se presentó como Raymond Hess,
un supervisor financiero interino recientemente contratado por Moore y Kingsley para gestionar la crisis de liquidez provocada por mi retiro. Me senté con calma frente a ellos. Tengo 30 minutos. Brandon colocó el portafolio sobre la mesa, lo abrió y sacó 2 carpetas marcadas con notas adhesivas naranjas. Daniele, dijo con voz más baja, tratando de no perder la compostura. Tienes que ver esto. Miré hacia abajo. Sobre la mesa había 2 contratos de préstamo de 2021. Uno para financiamiento de equipos en la sucursal de Nashville y otro para capital operativo del proyecto en Florida. La firma en ambos, Daniele Moore. Me quedé mirando esas firmas. Eran sorprendentemente similares a la mía, pero no del todo. La de no tenía el bucle que yo siempre trazaba. Y el punto de la I estaba ligeramente desviado hacia la izquierda. Lentamente levanté la vista. Yo no firmé estos documentos. Brandon asintió. Lo sé. ¿Y quién crees que lo hizo? Revisamos las fechas de firma. Ambos documentos fueron presentados cuando estabas trabajando en el caso colectivo en Dallas. Las ubicaciones y tu calendario de viajes no coinciden. Raymond intervino, su voz suave pero cortante. Contratamos a un perito caligráfico. El análisis preliminar sugiere que las firmas fueron simuladas, no escritas por ti. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Miré a Brandon. No con enojo. No con frialdad. Solo quedaba una emoción clara, dolor. Fue papá, ¿verdad? Pregunté en voz casi inaudible. Él falsificó mi firma. Brandon no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente. Pensó que, como era solo una garantía interna, no valía la pena molestarte. La empresa estaba bajo presión. Se asustó, y tomó una decisión. Me recosté en la silla. El corazón no me latía más rápido. Solo dolía. Un dolor profundo, familiar. Como si alguien hubiera vuelto a abrir una vieja herida que yo creía cerrada. ¿Desde cuándo lo sabes? Pregunté. Desde esta última semana, respondió Brandon, mirándome a los ojos. Cuando el banco envió una actualización sobre el préstamo, me desconcertó que no hubieras respondido, dijo Brandon. Revisé los documentos antiguos y empecé a sospechar. Y cuando le pregunté a papá, no lo negó. Solté una risa amarga. ¿Y mamá? Pregunté. Aún no lo sabe. Asentí. Mejor. Porque seré yo quien se lo diga. Raymond cerró la carpeta y la deslizó suavemente hacia mí. No estamos buscando una confrontación legal. Si aceptas no emprender acciones judiciales, la empresa asumirá toda la responsabilidad y anulará de inmediato todos los documentos donde apareces como garante. No respondí de inmediato. Tomé la hoja con la firma falsa y examiné cada trazo simulado. No era solo una falsificación legal. Era una traición viva, con 36 años de historia, escrita en blanco y negro. Mi abogada revisará todo cuidadosamente, dije con calma. No prometo nada. Brandon asintió. Al levantarse para marcharse, se detuvo. Daniele, lo siento. Debí haberte protegido hace mucho tiempo. Lo miré fijamente durante un largo momento. Y aunque no estaba lista para perdonar, no lo aparté. Todo camino empieza en alguna parte, le dije. Ojalá esta vez estés eligiendo el correcto. Cuando salieron de la sala, me quedé sola, con la carpeta en las manos. Mi padre había falsificado mi firma. Y esta vez, tendría que enfrentar la verdad. Sin máscaras. Sin nadie más cubriéndole la espalda. 3 semanas después de aquella reunión con Brandon y Raymond, recibí un correo del consejo directivo del bufete de abogados donde trabajaba. El asunto era breve. Nominación oficial. Ascenso a socia. Lo abrí en silencio. Sin risas, sin gritos, sin lágrimas. Solo un largo suspiro. Por dentro, todo encajaba al fin. Cada noche trabajando hasta las 3 de la madrugada. Cada fin de semana negociando. Cada vez que postergué una decepción personal para proteger a un cliente. Ahora todo era reconocido por mérito. Sin padrinos. Sin el apellido Moore. Esa tarde salí temprano.
Julian me había invitado a cenar a un pequeño restaurante junto al lago, el mismo donde habíamos ido en nuestro primer mes de citas. Pensé que solo quería celebrar mis buenas noticias. Pero cuando llegó el postre, en lugar de la mousse de chocolate habitual, el camarero colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Julian se puso de pie. No dijo frases clichés como desde que te conocí, o eres mi mundo. Solo me miró con una seriedad y una sinceridad tan profundas, que tuve que tragar saliva para que no me temblaran las manos. Danielle Moore, dijo con suavidad. Has pasado tu vida luchando para que te reconozcan. Pero para mí, desde el primer día, siempre fuiste suficiente. Puedes seguir construyendo tu mundo, a tu manera. Solo te pido una cosa. Caminar a tu lado el resto del camino. No respondí de inmediato. Tenía la garganta cerrada. Porque, por primera vez en mi vida, no tenía que demostrar mi valor para merecer amor. Asentí. Y cuando deslizó el anillo en mi dedo, sentí algo que nunca había tocado en 36 años. Paz. No hicimos público nuestro compromiso. Pero, de algún modo, mi madre se enteró. Envió flores a mi oficina. Un ramo de tulipanes blancos, con una pequeña tarjeta. Si quieres, me encantaría estar en tu gran día. Sin presión. Solo mamá. Linda. Sostuve la tarjeta mientras miraba por la ventana cómo el viento de primavera movía los árboles al otro lado de la calle. Sabía que ella no tenía nada que ver con la falsificación de los documentos. Sabía que gran parte de su vida la vivió detrás de una fachada que mi padre construyó. Pero también sabía que perdonar no significa volver a abrir la puerta. Le escribí por mensaje. Estoy reconstruyendo todo desde cero, incluidas mis fronteras. Si quieres caminar conmigo, la primera condición es la honestidad. Respondió 10 minutos después. Lo entiendo. Y estoy volviendo a aprender eso. Lentamente, pero de verdad. Brandon cumplió su palabra. Envió todos los documentos relacionados con las firmas falsificadas a mi abogada. Llegamos a un acuerdo extrajudicial. Moore Kingsley compensaría los daños legales y financieros, eliminaría mi nombre de todas las obligaciones actuales y futuras, y firmó que yo tenía derecho a hacer pública la situación si así lo decidía. Pero decidí no hacerlo. No por miedo, sino porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Mi padre nunca llamó. Nunca escribió un correo. Ni una sola disculpa. Pero ya no estaba esperando. Una tarde de viernes, mientras Julian y yo visitábamos posibles lugares para la boda, leí un informe empresarial local. Moore Kingsley acababa de retirarse de 2 proyectos importantes debido a problemas de liquidez y la pérdida de un socio estratégico. Lo leí. Cerré la laptop. No sentí alegría. No sentí que se hiciera justicia. Solo sentí que una puerta, por fin, se había cerrado para siempre. Nuestra boda fue 6 meses después, en la orilla del lago Travis, bajo la luz dorada del atardecer. Sin listas de invitados de élite. Sin centros de mesa de cristal ni pasteles de 8 pisos. Solo amigos cercanos, colegas a los que admiraba, y familia. Según una nueva definición. Mi madre asistió. Vestía un sencillo vestido verde jade que no llamaba la atención. Se sentó en la tercera fila. No dio discursos. No intentó acaparar la atención. Tras la ceremonia, mientras bajaba por un sendero de piedra, se acercó y me abrazó. Has vivido exactamente como querías. Y estoy orgullosa. Aunque no siempre lo haya dicho. Le tomé la mano. No dije nada. Algunas heridas no necesitan puntos de sutura, solo el espacio necesario para dejar de sangrar. Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el lago, Julian me atrajo hacia él. Nunca te había visto brillar así, susurró. Lo miré, vi el reflejo de mi vida en sus ojos, y respondí suavemente. Es que por primera vez, no necesito pedir permiso para ser yo. La historia de Danielle demuestra que nacer en la riqueza no garantiza amor verdadero. Cuando la aceptación se condiciona por la imagen, el poder o las expectativas, el único camino real es validarte a ti misma. Ella eligió alejarse de la jaula dorada y construir una vida bajo sus propios términos.
Y al hacerlo, encontró la libertad. No en el perdón de su familia, sino en amarse plenamente, sin necesitar la aprobación de nadie. ¿Tú qué piensas de la decisión de Daniele? ¿Tendrías el valor de hacer lo mismo si estuvieras en su lugar? Comparte tu opinión abajo en los comentarios y suscríbete al canal para más historias poderosas y conmovedoras sobre vínculos familiares.